Ahora sí, de pie vamos a recibir a nuestro hermano ministro, nuestro hermano Raúl García. Adelante, hermano. Gracias. Carísimos hermanos, en la fe de Cristo Jesús, pasa a vosotros, hermanos. Pasa. Vamos a tener una lectura bíblica en Hebreos capítulo 4. Gracias. Gracias, hermano Misael. Lo confundo con Jared. Más que dice que el menor es el más grande, ¿verdad? Hebreos, hermanos, capítulo 4. Ya aprovechando que están de pie, vamos a leer del capítulo 4, hermanos. Vamos a leer unos versículos del 12 al 16. ¿Sí, hermanos? Alternadamente yo doy el 12, ustedes el 13, por favor, y después nos unimos todos en el 16. ¿Ready? ¿Están listos? ¿Quieren leer en inglés o en español? You sure? ¿Seguros? Entonces, hermanitos, ya no los veo que traigan su Biblia en inglés. Yo tenía tengo todavía una Biblia de la misma hoja, tiene español y inglés, en la misma hoja, a la par, para que la vaya siguiendo. Randy, you got one of those? That's good. That's good. You can follow that. We're reading. Hebreos capítulo 9. A mí se me hace un poquito más entendible el inglés, no sé por qué. Dice Hebreos capítulo 9, hermanos, versículo 12. Ustedes 4, 12. ¿Ya ven? En inglés es 4 y en español es 9. No, es 4, ¿verdad? Bueno, vamos para que se relajen un poquito. Verso 12, yo voy a leer, ustedes el 13, por favor, y el versículo 16 sería el que todos juntos veamos este versículo. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Todos juntos, hermanos, lleguémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Amén. Gracias, hermanos. Por favor, tomen su asiento. Muchas veces, hermanos, es importante recordar lo que ahora tenemos, cómo llegamos a tener lo que tenemos y qué es lo que podamos, lo que podamos hacer nosotros en esta parte. Leímos desde el verso 12. ¿Por qué el 12, hermanos? ¿Por qué empezamos en el 12? ¿Mande? Porque inicia con lo que tenemos. Vamos a analizar lo que tenemos, por qué lo tenemos y para qué lo tenemos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? La cual tenemos de Dios es, ¿qué es, hermanos? Viva y eficaz. Recordemos, hermanos, todo este trimestre estamos estudiando algo muy importante, ¿sí? El santuario, lugar santo, santísimo, el altar, ¿verdad? Todo lo que es el patio de afuera y de adentro. Entonces vemos, hermanos, que como todo eso, hermanos, ese mecanismo que Dios formó, hermanos, era para que el pueblo, ¿sí? El pueblo tuviera ¿qué?
una forma de cómo tener vida. ¿Sí, hermanos? Todo ese mecanismo era para que el pueblo tuviera, hermanos, una forma de reconciliarse con Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Sí lo han entendido de esa forma? ¿Sí? Que era algo que se hacía como continuamente. ¿Sí? Y algo continuo quiere decir que es algo que se hace que, ¿verdad? Que se tiene una continuidad, o sea, que permanente se hace. Aquí ahora, hermanos, tenemos algo que también nos limpia, pero que también dice es vivo o es viva, ¿y qué más? Y eficaz. Hermanos, si leemos este libro de los Hebreos, todo el libro, hermanos, que compone los 13 capítulos, hermanos, vamos a entender todo ese mecanismo. ¿Cómo es que dice, hermanos, la escritura por medio del apóstol Pablo, que la sangre de aquella becerra roja, dice, tenía máximo poder? ¿Cuánto más no tiene que la sangre de Jesucristo? Excede, ¿ciertos? Excede, porque esa sangre, hermanos, es una sangre que permanece. ¿Sí? Entonces, por eso dicen es mayor. ¿Sí? Es mayor. En aquel tiempo tenían una forma de cómo justificarse, de cómo reconciliarse, de cómo subsistir, vivir a través de esos rituales, hermanos, que se hacían. Ahora, cuando ya venimos al tiempo de la gracia, por eso el último versículo dice, lleguémonos, verso 16, nos estamos llegando nosotros a través de la fe, nos llegamos, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo llegamos? Confiadamente, dice, al trono de la gracia. ¿Sí, ese trono de la gracia, hermanos, dice aquí que tiene un propósito para que todos alcancemos, ¿qué, hermanos? Misericordia, que haya gracia para el oportuno socorro. Cuando tenemos una dificultad en la vida, hermanos, ¿a quién recurrimos? ¿A quién aclamamos? ¿A quién, hermanos? A Dios, pero, hermanos, ¿sí? Más bien tuviera que expresarme la palabra sin embargo. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, tenemos un medio. ¿Quién es? Jesucristo. No podemos directamente, hermanos, justificarnos con Dios, porque ahora Él, hermanos, a través de Jesucristo también tiene que un trono, y en ese trono, hermanos, está Jesucristo, y Él está, ¿qué está haciendo por nosotros, hermanos? Nos está, ¿verdad?, justificando delante de Él. Recuerden, hermanos, vamos a ver una cita en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, cuando Cristo estaba aquí en la tierra con sus discípulos y vio, hermanos, como un ser humano lleno del Espíritu, porque era el Hijo de Dios, dice San Juan capítulo 14, cuando Él ya estaba preparando el camino, hermanos, el camino nuevo, hermanos, ¿sí?, por el sacrificio que Él iba a hacer en la cruz, nos estaba preparando que un camino, una forma, ¿sí? Y dice en San Juan capítulo 14, verso 13, hermanos, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice, esto haré, para que el Padre, ¿qué, hermanos?, sea glorificado en el Hijo. Amén. Tenemos, hermanos, un medio, un intercedor. Se dice que Jesucristo también es que la propiciación por nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Él es el que suple. ¿Sí, hermanos? ¿Sí han leído Filipenses 4:13? A ver, Brandy, can you read it? Philippians chapter 4 verse 13. Ahí dice, hermanos, en español dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En inglés dice, I can do all things through Christ, a través de Jesucristo, por Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Es una gran diferencia, ¿verdad? Juan capítulo 15 también dice,
sin mí nada podéis ¿qué? Hacer. Y entonces yo me pregunto, ¿soy una persona inútil? No, sí puedo hacer muchas cosas, pero no puedo hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Como humano no puedo. Tengo que tener ¿qué? El Espíritu, para que el Espíritu me guíe. ¿A dónde? ¿A dónde, hermanos? Dice San Juan capítulo 14. Ese Espíritu te va a guiar ¿qué? A toda, dice, yo regaré al Padre y les daré otro consolador, el Espíritu al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, no le conoce, mas vosotros los conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Sí? Es una diferencia. Can you read? Adelante. 4:13. ¿Y en inglés? Amén. Cristo es la forma, la manera que podamos hacer las cosas que a Dios le agrada. Nosotros podemos hacer nuestras cosas, eso sí, pero nuestras cosas humanas, ¿a dónde nos lleva, hermanos? A hacer cosas que humanamente. Y esas cosas humanamente, pues muchas veces no le agradan ¿a quién? A Dios. ¿Sí, hermanos? Lo que quiero que entendamos en esta tarde, hermanos, que a través de Jesucristo nos puso un medio mejor, más accesible, pero también que tenemos que cumplir ¿qué? Ciertas ordenanzas espirituales, hermanos. Aquí en San Juan capítulo 14 dice el verso 13 que leímos, dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, esto lo haré. ¿Sí dice así, hermanos? ¿Sí? Ahora vamos a leer San Juan capítulo 16. Dice el verso 23, San Juan 16, 23. Y aquel día, ¿qué dice, hermanos? De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, dice, os lo daré. Dice el verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Sí, hermanos? Pedid y recibís, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿Qué pedía el pueblo a través de ese tabernáculo, hermanos? ¿Qué pedía el pueblo? ¿Qué pedía? ¿Por qué llevaba una ofrenda? ¿Por qué llevaba un animalito, hermanos? ¿Qué estaban pidiendo? Estaban pidiendo perdón, reconciliación, justificación, vida. ¿Sí, hermanos? Y eso no se nos debe olvidar, porque todo ese ritual tenía una sombra, tenía un propósito, una finalidad, hermanos, llevarnos a Cristo. Ahora en Cristo ya no tenemos que pedir perdón. Sí, hermanos, la doctrina de Cristo nos dice que ¿qué? Debemos de aprender ¿qué? A perdonar aún a aquellos que ¿qué? Que no nos perdonan a nosotros. O sea, la doctrina de Cristo, hermanos, nos lleva a la parte espiritual de todo lo ritual que era sombra de Él. ¿Sí, hermanos? ¿Queremos seguir leyendo? Vamos a revisar la lectura. Hebreos capítulo 4. Esa lectura, hermanos, que tenemos, dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Sí, hermanos? La palabra de Dios es la que penetra en nuestro ser, hace el efecto que Dios quiere que se logre. Había panes de la proposición dentro del lugar santo, ¿no es así? ¿Sí, hermanos? ¿Qué más había? El altar de los incensos o del perfume y la gran que o la menora o la lámpara de 7 brazos, ¿sí? Todo tenía un propósito, ¿no es así, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Y lo sigue teniendo, porque todo eso simbolizaba o representa ¿a quién? A Cristo. ¿Sí, hermanos? A través de Cristo, hermanos, podemos lograr todo lo que en el Antiguo Testamento se hacía, pero literalmente. Porque ahora tenemos
no el ministerio de la condenación, sino el ministerio de ¿qué? De la reconciliación, hermanos. Porque Dios a través de Jesucristo está reconciliando a quién, no solamente a su pueblo, sino que también que a toda la humanidad que quiera venir a Él. ¿Sí? Y por ende, hermanos, nosotros cada día tenemos esa oportunidad de hacerlo. Por eso dice que la palabra es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y decían los pensamientos y las intenciones de corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Hay algo que podemos ocultarle al Señor Jesús? No. Por eso dice que cuando venimos a Él, vengamos con, ¿cómo, hermanos? Ciertos. ¿Sí? Hay otro pasaje que vamos a ver aquí en Hebreos, en el capítulo 10, parece que es, hermanos, capítulo 10, dice el verso 22: lleguémonos con corazón que verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados corazones de mala conciencia y lavados cuerpos con agua limpia. Todo ese ritual que se hacía antes, hermanos, se está simbolizando a través de lo que ahora pide Dios. ¿Sí? ¿Verdad? No pide que lleguemos aquí y nos lavemos las manos, no, sino que las manos limpias representan ¿qué, hermanos? La inocencia. ¿Sí? Que ya, hermanos, estamos como justificados delante de Dios, y por ende, hermanos, ya no hacer el mal. ¿Sí, hermanos? Y dice aquí, hermanos, que a través de Jesucristo, hermanos, que dice el verso 14 de Hebreos 4, que tenemos la lectura inicial, dice: por tanto, teniendo un gran pontífice, ¿sí, hermanos?, o un sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ya ven? Él está en el lugar santísimo, pero está en el tabernáculo que celestial, intercediendo por nosotros, hermanos. ¿Sí? Está haciendo esa obra. Ahora, ¿Él puede justificarnos delante de Dios? Sí, hermanos. Pero si lo hacemos de corazón, si realmente decimos: hermano Abiel, pues disculpa, ¿verdad? Ya no te voy a decir lo que te decía, pero ya, ¿verdad? Y si lo vuelvo a decir, pues otra vez te pido disculpas, ¿verdad? Cuando se va justificando uno, hermanos, se va lavando. ¿Y de qué se quiere lavar uno, hermanos? ¿De qué nos queremos lavar? De nuestra maldad. ¿Sí, hermanos? David en ocasión, en su Salmo 53, ¿qué dijo? ¿Sí se acuerdan? Salmo 51 parece que es. Vamos a verlo, hermanos. Salmo 51. Y esto es en general, hermanos. Es en general. Salmo 51. En este salmo, hermanos, él sintió la necesidad de purificarse, ¿sí?, internamente. ¿Sí, hermanos? Y dice aquí en el verso, 51 de Salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué, hermanos, a tu misericordia. La misericordia es pedirle a Dios que se compadezca de mi condición humana que tengo. ¿Sí, hermanos? Que si soy un hombre que miento, que me gusta la mentira, compadécete de ese defecto que tengo, pero quítamelo, para que ya no mienta más. ¿Sí? La condición que tenemos, hermanos, la tenemos que reconocer, así como David en esta ocasión, que vamos a ver este salmo, reconoció su condición en la cual estaba en ese momento. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué es una rebelión, hermanos? ¿Es igual que un pecado? Cuando somos ¿qué? Contrarios a la voluntad del Eterno. Nos rebelamos. Si el Señor dice ama, nosotros ¿qué decimos? No, yo nomás amo a los que me aman. Nos estamos rebelando, hermanos. Y dice aquí, verso 2: lávame más
y más de mi maldad. Y límpiame, dice, de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Dice el verso 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Escóndete tu rostro, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Qué bonito, hermanos, qué bonito que, como se dice el adego popular, borrón y qué borrón y que no haya más cuenta, ¿verdad? Para que ya no pequemos más, porque ese es el propósito de Dios, que lleguemos a ya no sentir que aún ni la mente esté llena de qué, de malos pensamientos, ni mucho menos la intención de nuestros corazones. ¿Sí, hermanos? Por eso es bonito saludarse, ¿sí, hermanos? A veces yo veo localidades que no tienen esa costumbre, ¿verdad? Y mayormente las localidades de grande número, pues no tenemos ni oportunidad de todos, pero debemos de hacer que una forma de cómo podemos todos saludarnos y expresarnos el sentimiento que tenemos. ¿Sí, hermanos? Eso sería bonito, ¿no? Sí, eso sería bonito. Eso sería algo que es tangible, ¿sí? Que lo podamos sentir. Por algo dejó el saludo, ¿no? El Señor dice: la paz os dejo y la paz que os doy, no como el mundo que la practica, no, sino como Él la ha dado, ¿sí? Esa tranquilidad, esa quietud en el interior, que tu mente, tu corazón está que, hermanos, tranquilo, con una buena conciencia. ¿Sí, hermanos? Sigue diciendo David en el Salmo 51, versos 10: crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿cómo, hermanos? Limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y a veces pensamos, hermanos, que yo estoy bien y todos los demás es que están mal. Yo estoy bien, pero todos los demás están mal. Por eso no me miran bien, por eso no me quieren, por eso no hablan bien de mí. Y a veces pensamos eso en nuestro corazón. A veces recuerden que ese miembro, hermanos, ¿verdad? El sentimiento que surge en nuestra mente, que a veces no es correcto y es equivocado en nuestra propia mente. Dice que el corazón es la parte más que engañosa de nuestro cuerpo. ¿Sí, va? Nuestra mente, a veces nuestros pensamientos, nuestras emociones a veces toman posesión de nosotros, hermanos, y pensamos que todos están en contra de mí. ¿Sí? Ya no me están viendo en qué me equivoco, ¿verdad? Y no es así, hermanos, sino simplemente, hermanos, que cuando uno reconoce sus debilidades humanas, entonces comienza a trabajar en ellas, para que Dios lo ayude, para que cree un nuevo interior. ¿Sí? Recuerden que lo que está haciendo Dios a través de Jesucristo en cada uno de nosotros es crear un ser interno, que se le llama el hombre interior o el hombre espiritual. ¿Sí, hermanos? Ese existe, hermanos, pero a veces no tenemos contacto con él, porque nuestra humanidad muchas veces, ¿qué hace, hermanos? ¿Verdad? No hace, hermanos, ¿verdad?, el alcance, sino que la humanidad nuestra nos supera, y entonces lo espiritual no lo alcanzamos de sentir, y por ende, hermanos, entonces olvidamos que tenemos que tener alguien que nos ayude, ¿sí?, para que hagamos lo bueno. El Espíritu Santo, hermanos, dice que Cristo lo dejó con mucho propósito, hermanos, con una fuerza tan grande, hermanos, que sí puede ayudarnos, siempre y cuando nosotros ¿qué? Permitamos que Él nos ayude. ¿Sí, hermanos? Por ejemplo, ¿podemos guardar la ley de Dios todos? ¿Todos podemos guardar la ley de Dios, hermanos? ¿Sí o no? ¿Seguros?
Vamos a leer una cita en Romanos. Romanos capítulo, parece que es el 7, hermanos. Verso 14. Dice Romanos capítulo 7, verso 14. Porque sabemos que la ley ¿cómo es, hermanos? Espiritual. Recuerden que en la escuela que vamos a ver mañana, ¿verdad? Entonces habla de la ley también. Dice que esa ley, hermanos, estaba en 2 tablas de ¿qué? De piedra, ¿verdad? Pero Dios ahora, a través de Jesucristo, siempre la intención de Él, claro, ha sido que sean visibles, que sean tangibles, pero que siempre está en donde. Lo dice la misma Shema, o la Shema de Deuteronomio, ¿verdad? Que la ley esté donde, en tus pensamientos, en tus acciones, en tu hablar, aún en tu dormir, en tu despertar, que siempre esté la ley de Dios, dice, vigente en nuestro pensamiento y nuestros vivir. Siempre ha sido la intención, hermanos, ¿sí? De ponerla dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, hermanos, lo exterior, hermanos, dice aquí que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a la sujeción ¿de qué? De este cuerpo. Estoy sujeto a este cuerpo, ¿sí? Y mientras tenga este cuerpo estoy expuesto ¿a qué? A obrar mal. No estoy inmune, hermanos. Todos podemos hacer, ¿verdad?, el mal, pero también todos podemos lograr que vencer el mal, pero por medio del Espíritu. O sea, que el hombre y la mujer espiritual sí pueden guardar la ley de Dios. Pero los que no somos espirituales, nos va a costar ¿qué? Mucho guardar los mandamientos, ¿sí? Porque es una ley que es espiritual, ¿sí, hermanos? Que si la vemos muy detalladamente, hermanos, es una ley que sí nos pide, hermanos, un cambio. ¿No es así, hermanos? Un cambio de actitud, de mentalidad y de acción. Nos pide un cambio, una forma diferente de vivir, ¿sí? Y entonces, hermanos, cuando vemos todo eso, pues decimos, pues sí, necesitamos a Cristo. Por eso vamos a regresar a Hebreos capítulo 4, hermanos. A Hebreos capítulo 4, donde tenemos la lectura inicial. Y dice el verso 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Él conoce todo, hermanos, aún nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros anhelos, nuestras ¿qué? Propósitos. Él los conoce, hermanos. No hay nada que no conozca Jesucristo de nosotros. Solamente que hay cosas, hermanos, que quizá como cristianos no nos conviene que se realicen. Por ejemplo, un padre, cuando un padre, hermanos, sabe que el hijo lo que está pidiendo o lo que está anhelando no le va a convenir al futuro, dice, pues parece que no, mejor busca otra cosa, ¿verdad? Lo digo por tu ¿qué? Por tu bien. Y así es nuestro Dios, como un padre. Él ve las cosas anticipadas porque Él conoce ¿qué? Todas las cosas, hermanos. No hay nada cosa que sea oculta. Por eso aquí dice, hermanos, antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote o pontífice, hermanos, que penetró los cielos, que es Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hemos decidido, hermanos, profesar el cristianismo, que Cristo sea en nuestra vida, hermanos, el centro, no nosotros el centro de Cristo. Por eso a veces, hermanos, que nosotros no nos adaptamos muy bien a la forma de vivir en Cristo, porque queremos todavía actuar o hacer las cosas todavía que hacíamos y tener también la fe en Cristo, ¿sí, hermanos? La fe en Cristo demanda una novedad de vida, hermanos, una vida diferente, ¿sí? Y Él nos lo va marcando, hermanos. El fruto del Espíritu nos va marcando, el fruto del Espíritu, cuáles son las acciones que ahora debemos de actuar para que, hermanos, de esta manera se manifieste que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y esa es la parte más difícil,
Por eso dice aquí, hermanos, verso 15, porque no tenemos un pontífice que no se pueda ¿qué? Compadecer. Él sabe nuestra humanidad, hermanos. ¿Sí la sabe o no? Sí, sí la sabe. Y por eso no hay nada que no le podamos confesar que Él no se pueda ¿qué? Compadecer de nosotros. ¿Nos va a entender? ¿Sí o no? Sí, nos va a entender. Solamente que Él, hermanos, nos va a dirigir a que tengamos un pensamiento como diferente. ¿Sí? Y por eso dice aquí, hermanos, que se puede compadecer de nosotros de nuestras flaquezas, porque Él fue tentado. ¿Fue tentado qué, hermanos? En todo, según dice nuestra semejanza. O sea, como humano, Él fue tentado, dice, en todo, pero dice, Él pudo ¿qué? Él pudo ¿qué, hermanos? ¿Qué pudo hacer Cristo? Como con este cuerpo humano, pudo amortiguar, hermanos, ¿qué? Los deseos de esta carne. Sí lo pudo hacer. ¿Que estaba expuesto a ello? Sí. Por eso el enemigo lo quiso tentar. ¿Cuántas veces, hermanos? 3 veces. ¿Sí? Quiso tentar su humanidad, su cuerpo que tenía. Pero Él usó, ¿qué, hermanos? La eficacia de la palabra viva. Y dice, no, escrito está, a tu Dios solamente ¿qué? Adorarás, y a Él servirás solamente. Bueno, pues como eres hijo de Dios, pues lánzate de las almenas, de lo más alto del templo. No, dice, no tentarás a tu Señor Dios. ¿Sí, hermanos? Fue eficaz, pudo vencer con la palabra, porque la palabra es poder, es fortaleza. Dice, hermanos, en primera carta a los Romanos, parece que es Romanos capítulo 1. Si confiamos en ella, hermanos, en la palabra misma tiene esa fortaleza, hermanos. Dice Romanos, ¿verdad? Es primera carta a los Corintios, perdón, hermanos. Primera carta a los Corintios capítulo 1. Y dice de esta manera el versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es a saber a quiénes, hermanos. ¿A quiénes? Es potencia de Dios. A los que se salvan, o sea, a los que han creído, hermanos. Creer es aceptar. ¿Sí, hermanos? Y recuerden que aceptar es aceptar las condiciones de los términos del Evangelio para poder alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. ¿Sí, hermanos? En otras palabras, como dice Pedro, la primera carta, capítulo 2, seguir las pisadas de ¿qué? Del maestro. Y el maestro no le fue muy bien, pero dice seguir sus pisadas. ¿Sí, hermanos? Y dice aquí, hermanos, en el versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio o qué del escriba o qué del escudriñador, de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo conocido en sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué medio, hermanos? ¿Por qué medio? Por la locura de la predicación. ¿Sí, hermanos? Imagínense. Ahora dice, si tú crees en la palabra de Dios, crees en el Evangelio, crees en Jesucristo, ¿sí, hermanos? Entonces dice, tienes a tu alcance ¿qué? La salvación. ¿Sí? Por eso, hermanos, lo que decía ahí Hebreos capítulo 4, vamos a regresar, que es potencia
poder, tiene, hermanos, forma de cómo aún salvar y dar vida. Dice, hermanos, verso 16: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A dónde recurrimos cuando tenemos una angustia, una tribulación? ¿No es a Dios, hermanos? Dios puso a Cristo para que Él reciba todo las solicitudes. Él reciba, hermanos, toda petición, toda rogativa, toda oración la recibe y la considera, hermanos, para presentársela delante de Dios. ¿Y Dios cuándo va a hacer, hermanos? ¿Cuándo va a responder Dios? ¿Cuándo responde Dios, hermanos? Cuando a Él le plugue, cuando a Él le place. ¿Sí, hermanos? No es cuando nosotros queramos. Por eso, hermanos, dice que tengamos en cuenta que tenemos un trono de la gracia. Acerquémonos, dice, o lleguémonos al trono de la gracia, ¿sí? Para ese oportuno socorro. Ahí está, hermanos. Ahí está abierto. ¿Por qué digo abierto? Porque está accesible. Dice Hebreos capítulo 10, hermanos, ese camino nuevo. Dice Hebreos capítulo 10, en el versículo, hermanos, 9. Dice Hebreos capítulo 10, verso 9: entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer que lo postrero. Tenía que, hermanos, ese mecanismo de lo ritual, ¿sí? De ese tabernáculo, hermanos, tenía que cesar. Pero no cesó automáticamente, hermanos, sino que pasó un tiempo, hermanos, hasta que la destrucción, desafortunadamente, del templo en Jerusalén, año 70, ahí finaliza, hermanos, ese ritual, ese mecanismo. Y posteriormente, hermanos, antes de eso, Cristo ya había profetizado a la mujer samaritana que iba a venir el tiempo donde no solamente en Samaria o Jerusalén, sino que en todo lugar le podíamos adorar en espíritu y en verdad, buscarle de todo corazón, ¿sí? Entonces, cuando aquí habla, hermanos, que tenemos ahora una libertad o tenemos acceso a una entrada, dice en el versículo 10, en el cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. ¿Sí, hermanos? Y aquellos sacrificios del tabernáculo, hermanos, eran continuos, ¿sí? Había uno que se hacía todos los días, uno en la mañana y uno en la tarde, ¿sí? El holocausto continuo. Ahora, hermanos, dice que Jesucristo cumplió esa parte, pero ahora, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros de hacer? Si Él ya cumplió esa parte. Dice verso 11: así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces ahí está Jesucristo, hermanos, en el verdadero tabernáculo de Dios, ¿sí? En el celestial. Ahí está, en lugares celestiales. Y ahí está intercediendo por nosotros. Y todo lo que aquí le ofrecemos, hermanos, todo sacrificio, nuestra presencia, los cantos espirituales, las oraciones, hermanos, todo lo recibe el Señor a través de Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Entonces sí tenemos alcance, hermanos, a un lugar celestial. Pero ahorita nosotros no podemos ir a ese lugar, sino que ese lugar va a venir cuando regrese Jesucristo. Y posteriormente, hermanos, en el reino de la eternidad o en el reino eterno. Pero por ahorita, hermanos, el alcance que tenemos es por medio de Jesucristo.
Si creemos en Él, entonces creemos que sí hay poder, hermanos. ¿Hay poder para qué? Para perdonar, para purificar, para santificar, hermanos. Dice la primera carta a los Corintios nuevamente, para muchos de mis hermanos que todavía no han llegado a concluir su fe a través del bautismo, hermanos, deben de pensarlo muy pronto, hermanos. Dice Primera de Corintios capítulo 6. Primera carta a los Corintios capítulo 6, en el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, ya sois ¿qué? Santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Esto erais, quiere decir que estos hombres en Corinto practicaban cosas que no agradaban a Dios y que su humanidad, hermanos, los tenía esclavizados a producir el mal. Llegaron a Cristo, creyeron en Cristo, se justificaron, se lavaron, se purificaron, hermanos, y, hermanos, fueron unas personas diferentes. Ese es el cambio que pide de todos nosotros, ¿sí? Un cambio tangible que podamos ofrecerle a Dios, hermanos, por medio de ahora el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, hermanos, es tan necesario como la respiración. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, hermanos, primeramente, pues no podemos entender que las cosas espirituales. Sigue diciendo, hermanos, en la carta de Pablo a los Corintios, ahora en el capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2 ahora, hermanos, y vamos a ver desde el verso 7 en adelante, o desde el 6. Primera de Corintios capítulo 2 verso 6. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué medio, hermanos? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo, dice, de Dios. Ese es el enlace, a través de Jesucristo, que tenemos conexión con el eterno, con el Dios que es eternamente y que es un Dios de espíritu, ¿sí? Él tiene el poder de los espíritus y Él te puede revelar, hermanos, y nos revela el contenido de su voluntad a través de las Escrituras. Por eso muchas veces no se nos hace entendible algunas cosas, hermanos, aún los sucesos que acontecen en el mundo. Nosotros no podemos detener los sucesos del mundo, pero nos afectan, hermanos, porque estamos viviendo en este mundo. Pero la palabra de Dios dice, pero no somos ¿qué? Del mundo. No nos tenemos que alarmar ni preocupar, hermanos, sino antes que confiar totalmente en Dios. Dios, hermanos, es el que hace la obra en nosotros. Sigue diciendo, hermanos, y dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién, hermanos? El Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu de Dios nos revela las cosas que son de Dios. Esa es la conexión. Por eso es importante que tengamos el Espíritu de Dios, hermanos. Es vital para nuestra vida espiritual. De otra manera, hermanos, pues siempre vamos a andar en ¿qué? Si no andamos en el Espíritu, ¿cómo andaremos, hermanos?
Dice Romanos capítulo 8. Vamos a ir ya concluyendo, hermanos. Dice Romanos capítulo 8, dice el verso 1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en quién, hermanos, en Cristo, los que no andan conforme a qué, hermanos, a la carne, mas conforme a quién, al Espíritu, porque la ley, hermanos, la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Cómo se realizaba, hermanos, la sentencia? Si alguien pecaba, tenía, hermanos, el mecanismo, el ritual que hacer para no que morir. Si cometía un error de qué, de ignorancia, de accidente, ¿sí, hermanos? Dios le concedaba un medio de cómo subsistir, de cómo conservar su vida, pero tenía que ofrecer a otro ser, en este caso un animalito inocente que tomara su lugar. Ahora en Cristo, hermanos, dice que Cristo tomó el lugar de quién, de todos nosotros. Nosotros merecíamos que el sufrimiento, el castigo, la sentencia y la muerte. Mas sin embargo Él dijo: heme aquí, dame cuerpo, ¿sí? Dame cuerpo, y ese cuerpo lo voy a crucificar. Entonces lo que quedó enclavado en el madero fue ¿quién? El cuerpo, hermanos, el cuerpo. En otras palabras, simbólicamente enclavó el pecado en la cruz, ¿sí, hermanos? Como se dice, unhold, he holds, ¿verdad? Detuvo el pecado en el madero. Y en el madero, dice, la carne no podía hacer lo que quisiera. Muchos, cuando lo miraron en el madero, ¿qué decían? Dice este que salvó a muchos: sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz. Dice, no podía. ¿Por qué no podíamos? Porque estaba ¿qué? Crucificado. Y una persona que está crucificada no se puede ¿qué? Hasta le costaba respirar, hermanos. Se cree que murió asfixiado por las heridas que tenía, ¿sí, hermanos? Entonces, esa es la forma de vivir una novedad nueva en Cristo. Que pensemos, hermanos, que ya no estamos vivos para la carne, pero vivos ¿para quién? Para el Espíritu, hermanos. Sigue diciendo el verso 3: porque lo que era imposible la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a la causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Venció el pecado. Tenía 30 años, hermanos, ¿sí o no? La Escritura dice que era como de 30 años cuando se bautizó. Y después, hermanos, su ministerio, 3 años y medio. 33 años y medio tenía cuando fue crucificado. Estaba en el puro aje de ¿qué? De su vida, hermanos. Su virtud, con sus fuerzas a lo máximo. Y él decidió: voy a ¿qué? A detener esta carne. Porque Dios reconoció que el mal está en ¿dónde, hermanos? ¿Dónde está el mal? Está en nosotros, en nuestra humanidad, o sea, en nuestra carne. Porque hay algo que nos ha infectado a todos nosotros. Se llama ¿qué? Pecado. Y nos ha pasado a todos nosotros. Nos hemos infectado de él. Estamos contaminados, hermanos, del pecado. Y el antibiótico de esto es Cristo, hermanos. Si tenemos a Cristo, entonces Él nos da ese espíritu, ¿sí? Para que el Espíritu sane nuestro cuerpo pecaminoso. Sigue diciendo el verso 4: porque la justicia de la ley, dice, de la ley fuese cumplida en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, mas conforme ¿a qué, hermanos? Al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, ¿qué hacemos, hermanos? Nos ocupamos. Mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne, ¿qué es? Es muerte, hermanos. Mas la intención del Espíritu es darnos ¿qué?
vida y ¿qué más? Y seguridad, confianza, paz, hermanos, que nada nos mueva de esta fe, que no dudemos de la fortaleza y el poder del Evangelio de Jesucristo. Y dice, por cuanto la intención de la carne es que enemistad contra quién, contra Dios. ¿Por qué? Porque la carne no se quiere sujetar ¿qué? A la ley espiritual de Dios, ni tampoco puede. ¿Sí, hermanos? Queremos, pero algo nos impide. ¿Qué es, hermanos? ¿Verdad? Esta parte humana que a veces, hermanos, toma posesión y es más que el espíritu. Y por ende, hermanos, a veces hacemos cosas más que de la carne que cosas del espíritu. ¿Verdad? Por eso es bueno, hermanos, actividades espirituales. ¿No es así, hermanos? Por eso es bueno las actividades. Por eso decimos, y otro culto, sí, y es oración, sí, y ¿verdad? Ir a evangelizar, sí, y vamos a cantar, sí, vamos a ir al parque, pero también vamos a, sí, porque en todo momento, hermanos, estamos expuestos ¿a qué? A la carne. Y hermanos, dice aquí, hermanos, en el verso 8, sí, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y eso es lo que nos preocupa, que no tengamos el Espíritu, porque si no lo tenemos, entonces tampoco no vamos a poder ser reconocidos. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Las 10 tenían ¿qué, hermanos? ¿Qué tenían en común? Una lamparita, ¿verdad? Pero también, aparte de la lamparita, ¿qué tenían? ¿Verdad? Un recipiente donde tenían ¿qué? Aceite, ¿sí? Mas sin embargo, a 5 de ellas les llama ¿cómo? ¿Cómo les llaman, hermanos? Fatuas. Y a las otras 5, ¿cómo les llaman? Prudentes. ¿Verdad? Y esa es una ¿qué? Alegoría, hermanos, una representación de cómo nosotros, hermanos, no todos estamos ¿qué? Estamos preparados, pero no tenemos ¿qué? Lo suficiente para poder resistir hasta que el novio, ¿sí? venga por su mujer, que es la iglesia. ¿Sí, hermanos? Porque las 5 dice, no se preocuparon, ¿no? Y ya cuando miraron que sí ya venía, ¿qué dijeron? No tenemos suficiente, préstenos, danos, ustedes sí tienen bastante, denos un poquito. No, si ustedes vayan a ver dónde lo consiguen. ¿Sí, hermanos? Y eso nos da una representación, hermanos, que todos estamos en una preparación, todos estamos alistados, pero no todos tenemos que lo suficiente para poder resistir hasta que Él venga. ¿Cuándo viene Jesucristo, hermanos? Por segunda vez. ¿Cuándo viene? ¿Qué día? No lo sabemos. ¿Qué hora? Tampoco lo sabemos, hermanos. Por eso dice que mientras no venga, ¿qué recomienda el Señor a través de su palabra, hermanos? Que estemos como velando y orando. ¿Sí, hermanos? Velando y orando. O sea, estar como alertas, vigilando nuestra salvación, hermanos, y suplicándole a Dios a través de las oraciones. Una última cita, hermanos, que quiero que me acompañen a leer. ¿Sí, hermanos? Bueno, vamos a leer de Gálatas capítulo 2. Les voy a pedir que si son amables de ponerse de pie y vamos a leer todos juntos. Solamente el verso 20, hermanos, de Gálatas capítulo 2, verso 20. Si estamos ahí, leamos todos juntos. Dice así la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que Dios sea el que nos fortalezca para que podamos sentir estas palabras vivas y eficaces en nuestros seres.
Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.